Muchas bendiciones para todos, amados. Les saludo desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad de Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les invito a que escuchen y vean este mensaje que va a ser de mucha bendición, yo estoy seguro, para todos, y que es un mensaje de aliento también, esperando que todos hayan tenido un feliz día de Acción de Gracias esta semana pasada, aquí los que lo celebramos en los Estados Unidos, y un fin de semana bien para todos los demás que están sintonizándonos esta noche. Hoy, amados, es el 29 de noviembre y quedan solamente 2 días para comenzar el mes de diciembre. Es el mes que tradicionalmente celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sin entrar en polémica si nació en diciembre, si no nació en diciembre, o si fue el 25 o no, lo que sí es importante reconocer y saber en nuestros corazones es que Él nació y vive en nosotros todos los días del año. Y así como sacamos un día para darle gracias al Señor por las bendiciones, tenemos que tener todos los días dándole gracias a nuestro Señor porque Él hizo esa transformación en nuestras vidas y vive en nosotros y está en control de nuestras vidas, ¿verdad? Y en su nacimiento ha marcado un antes y un después para nosotros los que hemos decidido darle entrada en nuestros corazones. Esto significa, hermanos y hermanas, que ya no podemos ser las mismas personas que éramos antes. Debemos entender que Él es el que está en control de nuestras vidas y por lo tanto no debemos dar paso a las obras de la carne, como las llama el apóstol Pablo, ¿no?, en las cartas cuando se las envía a las distintas iglesias, sino que debemos guiarnos por la palabra del Señor. Pero a veces nos olvidamos de esto, quizás por el diario vivir, quizás por el ajetreo, el afán y todas estas cosas, y poco a poco caemos en algo que yo los llamo las distracciones de nuestro estado de ánimo. Las distracciones de nuestro estado de ánimo. A tal efecto, les traigo el mensaje titulado ¿Cómo te sientes? Y te hago la pregunta, ¿cómo te sientes? Y se basa en el pasaje que está en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 16, dice la palabra, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis leales. Señor, gracias te damos esta noche, te bendecimos y te adoramos, te damos la gloria y la honra, te agradecemos, Señor, que nos hayas dado de vida para disfrutar del mundo, de esta naturaleza de tu creación y para que podamos recibir esta noche el mensaje que trae el Espíritu Santo para todos nosotros. Pues bien, amados, como decíamos, terminamos la oración. Quería, antes de comenzar el mensaje, saludar a los que se han conectado hasta este momento. Por ahí está Josie Torres desde Puerto Rico. Muchas bendiciones, Josie. Mi cuñado Francisco, está Guidi Merced. Está también mi hermana Alba. Te saludo también allá en Puerto Rico. Isabel, mi amiga Isabel Barrientos. Muchas bendiciones para ti, Isabel. Dolores Piñero de Cuba. Muchas bendiciones. Marbella Escobar, muchas bendiciones también. Melida Ducuara, muchas bendiciones y bienvenida también. Está Flaco Cruz, dice que Flaco Cruz, te bendigo también y muchas bendiciones y bienvenida también. Así es que esos son los que están ahora por el momento conectados y, como decíamos, mis queridos hermanos y hermanas, en este mundo de hoy no debemos cuidarnos tanto del daño que puede causar a nuestra fe en Dios, sino el daño que podemos causarle a nuestro estado de ánimo. Como dice el pasaje que leímos, debemos guardarnos en nuestro espíritu para que no seamos desleales, para que en el fluctuar de ese estado de ánimo caigamos en cosas que no debemos caer y nos desviemos de ser leales a la palabra del Señor. Nuestro genio es poderoso por sus efectos y puede ser un enemigo que entre a lo más profundo de nuestra alma y nuestra mente para distraer nuestra atención de las cosas de Dios.
Y entonces quizás te estás preguntando de qué genio es que habla el pastor. Y por supuesto, no estoy hablando del genio de la lámpara, de ese que sale ahí de una botellita, ¿no? Estoy hablando del genio que existe en todo ser humano, nuestro interior. Y esa definición, según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de genio es la manera de ser, escucha bien, es la manera de ser o el carácter de una persona, especialmente por lo que respecta a la forma de reaccionar ante las personas o ante las cosas que suceden. Entonces, en otras palabras, amados, el genio o el carácter de nosotros afecta el estado de ánimo, afecta cómo nos sentimos. Y por eso es el título del mensaje, ¿cómo te sientes? Entonces, hay ciertas disposiciones, hay ciertas actitudes que no debemos permitir que se manifiesten en nosotros los cristianos. Y las vamos a ver más adelante. Si permitimos que eso suceda, nos daremos cuenta de que nos hemos desviado de la fe de Dios. Entonces no es tanto cómo se afecta la fe, sino cómo se afecta nuestro sentido de ánimo, que es el que nos lleva a que nuestra fe sea afectada si el estado de ánimo se afecta de una forma negativa. Entonces, si nos dejamos influenciar por el mal genio, que muchos dicen, ¿cuánto lo hemos escuchado? Este muchacho tiene un genio, ese mal genio, o cosas así. Son entonces el ingenio humano y la confianza en la carne las que gobiernan nuestras vidas, y hasta que no regresemos a la paz y la calma que nuestro Señor nos brinda, nuestra fe va a carecer de valor, porque va a estar influenciada por ese genio, por ese carácter o por esa confianza en la carne que entra en nuestra vida. Esta noche les voy a traer 3 actitudes o disposiciones de ánimo que debemos evitar para que no seamos presos del genio que trata de distraernos de la fe en Dios. El primero es, evita las preocupaciones del mundo. Evita las preocupaciones del mundo. Y esto lo hemos visto en varios mensajes que hemos dado anteriormente, donde el Señor mismo tiene una parte completa donde dice que en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos también, que habla del afán y habla de las preocupaciones del mundo. La palabra nos dice que nos cuidemos de los afanes de este siglo. En la explicación que hace Jesús a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador en Marcos 4, versos 18 y 19, nos dice la palabra: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes del mundo producen en nosotros, amados, las actitudes erradas, que son productos de la influencia que ejercen estos afanes, estas preocupaciones en nuestro estado de ánimo y que afectan eventualmente nuestra alma, nuestro espíritu. Es alarmante ver que cosas pequeñas y sencillas tienen el poder, si nosotros lo permitimos, amados, de distraer nuestra atención de Dios. No aceptes dejarte agobiar por las preocupaciones de la vida, hermano, hermana que me estás escuchando y me estás viendo. Siempre me escuchan decir que no debemos preocuparnos, sino que debemos ocuparnos de las situaciones que nos vienen a nuestra vida. El preocuparnos no produce ninguna acción, sino que es una parálisis espiritual y emocional. La preocupación nos paraliza espiritual y emocionalmente. Sin embargo, cuando nos ocupamos de algo, denota que hay una acción, que vamos a entrar en acción por parte de nosotros para solucionar la situación o para resolver el problema que podamos tener. Cuando mantenemos nuestros ojos enfocados en Dios, nos acordamos de su amor por nosotros y nos damos cuenta de que realmente no tenemos nada de qué preocuparnos. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, tiene cuidado de vosotros. La segunda cosa que debemos evitar, la otra distracción, es no trates de reivindicarte. Oye, esto es bien importante que lo veamos. No trates
de reivindicarte. ¿Y qué quiere decir eso, amado? Esto es otro factor que distrae nuestra atención de Dios cuando tratamos de reivindicarnos. Y eso quiere decir o significa que nos tratemos de justificar por algo que hicimos o por algo que dijimos y por el cual hemos sido malinterpretados o hemos sido criticados por otras personas. Una vez un gran mártir dijo: oh Señor, líbrame del afán de justificarme siempre. Esta necesidad de justificarnos siempre o de dar explicaciones constantemente destruye la fe de nuestra alma en Dios. No trates de explicarte, no trates de tratar de que la gente comprenda todo el tiempo lo que tú quieres decir o lo que estás haciendo, lo que estás pensando quizás. Recuerda que nuestro Señor no se justificó en nada. Él no le dio explicaciones a aquellos que le preguntaban incrédulamente por cosas que él hacía o decía. Él mantuvo silencio, él se calló. En Marcos capítulo 14, los versos 60 y 61, nos dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? Y en el verso 61 dice: mas él callaba y nada respondía. Y también en Mateo 27, capítulo 27, versos 12 al 14, también nos dice la palabra: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, hermano? No tenemos que justificarnos entre los que y más aún ante los que se burlan de nosotros o hasta los que no creen en lo que nosotros estamos diciendo o estamos haciendo, o hasta los que critican o murmuran. No tenemos que justificarnos. El Señor nunca explicó nada. Él dejó que las equivocaciones y las ideas falsas de los demás se corrigieran por sí mismas. Porque dice la palabra que siempre la verdad va a salir a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Me acuerdo siempre de cuando Eliseo hizo el milagro de hacer flotar en el agua la cabeza de un hacha que se le había caído a los que estaban trabajando con ella y había caído al fondo de las aguas. Y eso subió a la superficie milagrosamente. Y así mismo la verdad, por más pesada que sea, por más oculta que esté, va a salir a la luz sin explicaciones y sin reivindicación de ninguna índole. El tercer y último, la detracción o la desviación es: no conviertas el discernimiento en crítica. No conviertas el discernimiento en crítica. También es muy importante porque cuando discernimos que hay personas que no están progresando espiritualmente, pero dejamos que ese discernimiento se convierta en una crítica, estamos obstruyendo nuestra comunión o nuestra comunicación con Dios. El Señor nunca nos da el discernimiento para que critiquemos a los demás, sino ¿para qué? Para que intercedamos por ellos, para que les exhortemos en amor. La palabra dice que cuando vemos que alguien está desviándose de la palabra, que nosotros le podamos amonestar en el amor como hermano en Cristo y hacerlo con el amor y con la intención de que vuelva a los caminos y no como forma de crítica ni de condenación. Vivimos rodeados de personas con diferentes personalidades y tenemos gente que son de distintas formas de pensar. Es casi imposible que en algún momento u otro pues critiquemos a alguien en la vida, porque es una cosa natural que cuando veamos una situación y pesemos los elementos, lleguemos a una conclusión que podemos llamar la crítica, pero en vez de condenar, en vez de usar esa crítica para condenar al hermano, como le dije anteriormente, debemos ayudarlo y exhortarlo en amor, como nos dice la palabra en Romanos 14 y el verso 13, que dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Acuérdate, mi hermano que me escuchas y me ves, mi hermana, que el discernimiento es buscar la voluntad de Dios. Es buscar un camino práctico de libertad humana dentro de la historia de la salvación. El discernimiento es querer que nuestras decisiones se coloquen entre la palabra de Dios y los seres humanos. Es desear comprender la verdad de Dios que nuestro corazón cree y que nuestro corazón ama, porque ya tenemos el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Es también saber distinguir lo que viene de Dios y lo que es de un mal espíritu. Ese es el discernimiento. Entonces, si tenemos discernimiento acerca de alguien y no lo usamos correctamente, sino que empezamos a criticar y hablar mal de esa persona, entonces no estamos utilizando correctamente ese don que se nos ha dado y caemos entonces nosotros en pecado y nos convertimos por consiguiente en lo que dice Romanos que no debemos ser piedra de tropiezo para las personas. En conclusión, amados, debemos tener presente estas tres actitudes, como les mencioné, que nos alejan del propósito de Dios y de su presencia. No nos debemos preocupar, número uno. No tratemos de justificarnos o reivindicarnos. Y por último, no critiquemos. No utilicemos el discernimiento para criticar. En esta temporada que se avecina, amigos y amigas, la más hermosa y alegre, creo yo, ¿verdad? Porque es la vida de el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Tengamos la actitud correcta. El deseo de amar a nuestros semejantes, a nuestras familias, a nuestros esposos, los hijos, los amigos y sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Les invito a que reflexionen sobre todas las bendiciones que hemos recibido del Señor en este año, especialmente este año que ha sido tan lleno de situaciones inesperadas y que ha cambiado el modo normal de hacer las cosas. Que la paz del Señor esté con ustedes y como siempre, termino los mensajes haciendo el llamado a aquellas personas que no han aceptado a Jesús en su corazón para que hagan la oración de fe, para que acepten en su corazón y lo pronuncien con su boca que Jesús es el Señor y Salvador. Y si estás dispuesto o dispuesta a recibir al Señor en tu corazón, solo tienes que levantar tu mano, cerrar tus ojos y repetir conmigo esta corta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi corazón para poder pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida y poder estar contigo en este camino a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y también el segundo llamado es para la reconciliación, aquellos que se han apartado del Señor, que se arrepientan genuinamente y que vuelvan a los caminos del Señor. Saludamos a los que se han conectado más lueguito. William Romero está conectado también, muchas bendiciones. Está Guidi, está Isabel, Josie, ya la saludé. Mélida, ya la saludé, Marbella. Ya están todos, creo que esos son todos los que se han conectado hasta ahora. Así que me despido recordándole que se conecten el próximo martes, es el primer día de diciembre, el 1 de diciembre, para el comienzo de una nueva serie en vivo. Así es que yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y les deseo que tengan unas buenas noches.